Hola, 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 muy buenas tardes. Arrancamos con un nuevo programa de Cine Estadio. En la dirección les saluda Fran Moreno y conmigo Antonio Madera. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, Kaiser, me encuentro muy bien. Un martes, ya nos acercamos lentamente a la mitad de la semana aquí en Cine Estadio. Me gustaría mandar un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a aquellos que regresan a sus casas, a los que van en taxibuses y demás personas que nos acompañan en el día de hoy. Mandamos un saludo muy especial a la ciudad de Barranquilla, que hoy está en su cumpleaños número 202. También saludamos al señor Remberto Pérez, que nos pone ahí la música, que nos hace sentir orgullosos como barranquilleros. Y hoy en el programa tenemos un regalo muy especial, ya se los contaremos. Tenemos una entrevista por alguien que está trabajando por el deporte de Barranquilla, que nos va a contar aquí todo lo que está haciendo. Tenemos mucho para contar, así que quédense ahí sintonizando los 1130M de Todelar. Recordamos que hoy estamos a nombre de La Terraza de la Casa, el mejor lugar para comer en Barranquilla. Tenemos un menú muy variado que incluye sándwiches gourmet, hamburguesas, planchitas y mucho más. Encuéntranos en la carrera 53, número 8577, en el Centro Comercial Buenavista 1, ya saben, en la Plaza de Comidas y en el Centro Comercial Panorama. Bueno, presentamos al Puma José Luis Barraza, que hoy nos acompaña aquí en Cine Estadio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás, Puma? Buenas tardes, primero que todo para ti, para todos los oyentes. No, encantado por la invitación y aquí a la orden de todos los oyentes de Todelar. Bueno, le contamos a la audiencia, para los que no lo conocen, el Puma hace parte del scouting de la MLB, de la Major League Baseball. Está ahí trabajando para firmar nuevos talentos del béisbol colombiano. Recordamos que él estudió en la Universidad Autónoma del Caribe, producción de radio y televisión, y estuvo también en diferentes medios como RCN, como la Liga Profesional del Béisbol Colombiano. ¿En dónde más? Blue Radio, Madrigal, La Voz de la Costa. Bueno, ahí estamos. Toda una eminencia. Bueno, cuéntenos de qué se trata el trabajo que usted hace, cómo se trabaja en las divisiones inferiores aquí en Colombia. Bueno, básicamente mi trabajo consiste en asistir a las diferentes actividades que hay de béisbol en Colombia, con muchachos amateurs, peloteros que van desde los 14 hasta los 19, 20 años incluso, mirarlos, evaluar sus herramientas y posteriormente enviar un reporte de ellos a nuestra oficina central en Nueva York. Allí nuestro director general envía esa información a los 30 equipos de Grandes Ligas y cuando ellos reciben esa información, pues ellos van a ver qué tipo de pelotero se está produciendo en nuestro país. Posteriormente ellos le envían la información a sus directores internacionales y ellos visitan nuestro país para ver y verificar de que la información enviada por nosotros es cierta y que es lo más acorde a la realidad del pelotero, de sus herramientas, de sus condiciones como jugador, y posteriormente, si el jugador hace perfil con la organización, ofrecerle un contrato para jugar béisbol profesional. ¿En qué se basan esos reportes que ustedes mandan? ¿Son simplemente numéricos de las estadísticas del jugador? ¿También se ve algo del prospecto? ¿Qué diferenciaciones también hay entre los lanzadores y los jugadores de infield y outfield? Bueno, en Estados Unidos sí utilizan mucho la estadística porque allá son ligas muy pero muy organizadas y ligas que son apoyadas por todos los entes deportivos gubernamentales y privados en los Estados Unidos. La evaluación de los peloteros en Latinoamérica básicamente se enfoca en un reporte que evalúa 5 herramientas: bateo, brazo, velocidad, poder para batear y por último su fildeo. Los lanzadores se evalúa su mecánica, velocidad de su recta, picheos secundarios y su proyección física. Eso se hace a través de unos números que nosotros damos que van entre el 2 y el 8, donde el 2 es el número pues, más bajo y el 8 es el máxima evaluación que tú le puedes dar a un muchacho. Generalmente los peloteros que produce Colombia están entre el 4 y el 6, que es una buena evaluación, y el promedio de colombianos firmados por año está entre 15 y 20 jugadores firmados para el profesionalismo. Bueno, ¿y cómo estamos? Justamente le iba a consultar sobre los números. ¿Cómo estamos en Colombia en cuanto a jugadores se refiere? Ya nos dio el primer dato, 15 jugadores por año. ¿Eso en el nivel de competitividad internacional es bueno, es malo?
bastante de la gente que nos pregunta, que hablamos, mucha gente pues está muy feliz, muy conforme con que ahora el fútbol precisamente está teniendo un crecimiento de jugadores colombianos internacionales muy amplio. En el béisbol se está en un nivel también alto de competitividad con esos 15 por año y 4 ahora confirmados en grandes ligas, o todavía hay bastante trabajo por hacer. Bueno, si tú te das cuenta, vamos a hacer comparativo de Colombia con México, que aunque muchos lo crean una locura, México es un país donde el béisbol es deporte nacional. A diferencia de Colombia, el béisbol es un deporte regional. Básicamente, el béisbol se está jugando en la costa atlántica, se ha empezado a jugar en la costa pacífica de Colombia y parte de la Antioquia Negra. Entonces, si nosotros evaluamos de que México hoy tiene alrededor entre 15 y 20 jugadores en grandes ligas, con un país completo practicándolo, nosotros con la práctica de las disciplinas solo en la costa atlántica tenemos 4 y la historia nos ha dado el resultado que son 13 peloteros que han llegado a grandes ligas. Ahora, nosotros tenemos entre la AA y la AAA, que es casi que el último paso que da un jugador para dar el brinco a las grandes ligas, tenemos alrededor de 10 jugadores entre esas dos clasificaciones. De esos muchachos, se estima que para el 2015 5 jugadores colombianos den el brinco a las grandes ligas. Y actualmente nosotros tenemos 80 peloteros firmados jugando en ligas menores, que va desde la rookie en la República Dominicana hasta la AAA en las diferentes ligas en Estados Unidos. ¿Qué características tiene el pelotero colombiano que lo destacan por encima de, digamos, otras naciones latinoamericanas, que sería Venezuela, que todos sabemos está bastantes pasos más arriba que nosotros, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico? ¿Cuáles son las características del beisbolista colombiano que los scoutings de Estados Unidos vienen a buscarlo? Bueno, básicamente son dos. Primero, porque Colombia les permite la firma de muchachos con buena proyección física, que saben jugar béisbol, porque tenemos que reconocer que el trabajo de la federación y de las ligas en Colombia es muy bueno. Aquí hay béisbol organizado donde tú todos los fines de semana generalmente puedes ir a un campo de béisbol y ver pelota. Entonces esa es la segunda. Y la tercera es que jugadores con la calidad que hoy encontramos en Colombia, si esos mismos muchachos los van a evaluar en países como República Dominicana o Venezuela, por lo cotizado que está el mercado, costaría muchísimo más dinero, quizás el doble o el triple. Un pelotero que en Colombia puede costar alrededor de $50,000, en Venezuela o República Dominicana perfectamente puede estar entre los $150,000 y $200,000. Te quería preguntar, nosotros aquí en Sin Estadio estábamos siguiendo muy de cerca esta crisis política que se está viviendo en Venezuela, donde ahora han exigido visas a los norteamericanos para ir a buscar peloteros allá en Venezuela, y eso ha desencadenado, por ejemplo, que se cierre una de las escuelas de formación que se tiene allá en Venezuela, que la Major League Baseball tenía en Venezuela. Si esto, nosotros nos preguntamos aquí si esto afecta positivamente a Colombia, si la Major League Baseball, la liga, mira a este lado de Sudamérica como el posible reemplazo en consecuencia de lo que está pasando en el país hermano. Bueno, Major League Baseball ha hecho, digamos que varios sondeos, a ver qué probabilidades y qué tan financieramente viable es que esas academias vengan aquí a nuestro país y que funcione una rookie de verano profesional afiliada a las grandes ligas aquí en Colombia. Y la conclusión que ellos sacaron es que por todos los temas de parafiscales y por todos los temas de impuestos que hoy tiene el país, es mucho más viable para ellos llevar esas academias a Panamá que en Colombia. Sobre todo porque los impuestos, para que un implemento deportivo entre a Colombia, tiene que pagar muchos impuestos. A diferencia de países como Panamá, donde todo lo que es artículos deportivos ingresa directamente sin ningún arancel. Entonces eso es una diferencia y una ventaja grandísima que tiene la ciudad de Panamá con respecto a Colombia. Te quería preguntar, ¿cuál es la posición en la que más se destacan los peloteros colombianos? Si nos vamos a la historia, los dos más grandes, tanto Edgar Rentería como Orlando Cabrera,
estaban ahí en el infield, en el shortstop propiamente, pero lo que vemos ahora en las grandes ligas es que la mayoría son pitchers, incluso de los 10 que estaban ahí en el spring training, si no estoy mal, 6 eran lanzadores. Entonces se ve que ha cambiado un poco el panorama. ¿Sigue siendo el shortstop la posición principal o se está trabajando más en sacar lanzadores porque es la posición donde más jugadores se pueden exportar? Bueno, Colombia básicamente exporta peloteros de lo que nosotros llamamos la línea central del juego. Es decir, receptores. Hay mucho receptor colombiano en Liga Menor y se está proyectando que para los próximos 5 años va a haber una camada extraordinaria de receptores que van a ser firmados muy posiblemente para el béisbol organizado. Receptor, lanzadores, más que todo las organizaciones están visitando a Colombia porque está dando excelentes lanzadores, excelentes brazos, excelentes biofísicos en esa posición. Shortstop segunda, aún producen, pero básicamente Colombia ya digamos que ha pasado de dejar de votar shortstop y está dando mucho segunda base. Más que todo eso es por la competencia internacional que hay. Hay muchos shortstop internacional muy buenos, sobre todo de Venezuela y República Dominicana, donde ellos acaparan esa posición generalmente. Y el centerfield. Históricamente Colombia no es un país que da jugadores de las esquinas, jugadores primera base, jugadores tercera, right fielder y left fielder, porque son posiciones que demandan mucho poder para batear básicamente. Entonces, y nuestro mercado no es un país que da jugadores de poder, sino jugadores más que todo de contacto y que saben jugar. ¿Cómo se preparan los peloteros jóvenes en Colombia? ¿Existe alguna estructura, alguna forma de enseñarlos a proyectarse para un futuro? Bueno, básicamente ellos, los primeros pasos que dan en el béisbol es a través de sus clubes, los clubes que nosotros conocemos, así como hay clubes de fútbol. En los clubes de béisbol ellos allí reciben las nociones básicas, cómo jugar. Después, posteriormente, pues ellos van a las academias que las grandes ligas tienen aquí. Aquí en Colombia hay 4 programas funcionando. Uno es el de los Chicago Cubs, que funciona en Cartagena. Tampa Bay, que funciona en Arjona. Piratas de Pittsburgh también tiene un programa en la ciudad de Cartagena. Y los Padres de San Diego, que fue donde salió el muchacho Tyron Guerrero, que es el lanzador que estuvo con los San Diego Padres en el Sprint Training y que lanza 99-100 millas. Bueno, para hacerles una recomendación a todos nuestros oyentes, recordamos que hoy estamos a nombre de La Terraza de la Casa, el mejor lugar para comer en Barranquilla. Tenemos un menú muy variado que incluye sándwiches, sándwiches gourmet, hamburguesas, planchitas y mucho más. Encuéntranos en la carrera 53, número 8577, en el Centro Comercial Buenavista 1, ya saben, en la Plaza de Comidas y en el Centro Comercial Panorama. Muy buena comida, yo la probé. Se lo recomiendo. Bueno, ya que estábamos hablando de los clubes de formación, yo quiero que nos cuentes un poquito de los Pumas de Carrizal. ¿Cómo va el proyecto? Cuéntanos un poco a la audiencia para que se entere un poco de tu trabajo aquí en el béisbol de Colombia. Bueno, ese fue un proyecto social que empezó por allá en el 2010. Yo trabajaba con RCN y fue más, digamos que guiado a la parte social, de que ellos utilizaran pues esta disciplina, con el deporte que ellos aman, para que ellos pudieran salir adelante. El proyecto ha tenido varios inconvenientes, sobre todo porque el único escenario que teníamos en el sur de la ciudad, que era el Capi Arrieta, ahí en Morillo con la 4, ese escenario fue demolido y fue construido un mega colegio y básicamente el suroccidente de la ciudad de Barranquilla se quedó sin escenario para el deporte. Entonces eso es un gran inconveniente porque al no tener escenario es muy difícil que los muchachos practiquen en campos de fútbol, sobre todo porque no hay campos de fútbol muy grandes y tercero porque los campos de fútbol están repletos de clubes de fútbol y es bien incómodo llegar a clubes que ya tienen mucho tiempo de estar funcionando, pedirles un espacio que entre otras cosas no hay. Lo ideal es que la ciudad construya un nuevo escenario, siquiera infantil, en el sur de la ciudad, que hay los espacios, pero falta la voluntad política. Eso te quería preguntar, ya que hablabas de los clubes de fútbol, de utilizar los escenarios del fútbol, del deporte rey aquí en Colombia, ¿cómo el béisbol compite con el fútbol? Y te hago también una segunda pregunta ahí mismo, ¿es necesario competir con el fútbol o uno desde el béisbol se puede apoyar en el crecimiento que se está dando del fútbol para también exponenciar el béisbol, o es necesario que haya como una confrontación entre los dos deportes? Mira, ese es un concepto errado que yo estoy casi seguro que las entidades de deporte
se han encargado de expandir o de compartir. Es decir, en Colombia los deportes no tienen que trabajar por separado. En Colombia los deportes tienen que trabajar unidos. Es decir, si nosotros miramos y estudiamos la filosofía de cómo practica el americano el deporte, el americano a final de año juega básquetbol, cuando llega el verano juega béisbol, y cuando se está acabando el béisbol regresa o al básquetbol o al soccer. Es decir, los muchachos practican tantas disciplinas que es muy difícil que un atleta no encuentre una forma decente de vivir en el deporte. Porque si tú... Es decir, yo te voy a hacer otra pregunta y tú te vas a reír. ¿Tú crees que el muchacho Tolosa, que tiene una habilidad tremenda para correr, no hubiese sido un extraordinario corredor de 100 metros planos? Seguramente, claro. Pero yo me imagino que ese muchacho cuando empezó a jugar fútbol, en el pueblo la única cancha que medio mantenían buena era la de fútbol, entonces él practicaba fútbol. Pero si él hubiese tenido una persona, llámese de Coldeporte, ponle el nombre de la entidad gubernamental de deportes, que hubiese leído esa habilidad que él tenía, oye, Tolosa estuviera en la élite del atletismo mundial. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros carecemos de eso porque tenemos ese mal pensamiento de que los deportes tienen que competir. No, el muchacho tiene que practicar tantas disciplinas sea posible hasta que él encuentre la disciplina donde él va a tener un mejor rendimiento. ¿Cuántos muchachos que hoy practican fútbol se llevan una banqueada de su vida? Toda su vida son bancas. Y esos muchachos viven tristes porque quieren jugar. Y entonces dicen, pero si yo soy grande, muchacho, porque lo tuyo de pronto es el básquetbol o el béisbol. Es que yo soy bueno corriendo, pero no tienes la habilidad mental para jugar fútbol, de pronto lo tuyo es el atletismo. Pero al no haber una asesoría, ni haber unos scouts de deporte que puedan de pronto perfilar las herramientas que tiene ese muchacho, él se frustra en un deporte donde seguramente no va a rendir, ni va a tener las habilidades para salir, por lo menos adelante en el profesionalismo. Ahora, hablando de los mitos que hay, siempre se dice, o actualmente más bien se dice, que el béisbol de Cartagena exporta mucho más fácil que el béisbol de Barranquilla. Yo te quería preguntar si ese mito es verdad, primero, si es tan así como se dice, y si la respuesta es positiva, ¿por qué se da este fenómeno de que en Cartagena se exporta mucho más que aquí en Barranquilla? Bueno, la respuesta es porque en Cartagena han tenido una mejor cultura de béisbol. Y eso ha reflejado en que muchos practicantes, por ejemplo, si yo hoy fui practicante del béisbol del Atlántico o del béisbol de Cartagena, vamos a poner ejemplo en Cartagena, pasaron 10, 20 años, no fui profesional, me hice profesional en una carrera, médico, abogado, llegué a una empresa y yo, que me gusta el béisbol, voy a mi empresa y pido ayuda para el club donde practica mi hijo. Es decir, el béisbol nunca se ha parado en Cartagena porque los practicantes siempre han regresado a contribuir a la disciplina. Tanto que los cartageneros que hoy fueron dejados libres durante los últimos 10 años por los equipos de grandes ligas, han regresado a montar proyectos de béisbol, academias de béisbol, clubes de béisbol, y esas son personas que vivieron el profesionalismo y que tienen un avanzado conocimiento para entrenar muchachos. Y eso lógicamente se ve reflejado en la calidad de los jugadores. Y hablando ya de ciudades, como decíamos, Barranquilla, Cartagena, decías tú al principio que el béisbol se juega aquí regionalmente con también los Toros de Montería y los Toros de Sincelejo y los Leones de Montería, disculpa. En un momento se vio que la liga de béisbol dio un crecimiento y incluyó a clubes de Bogotá y Medellín, si no estoy mal, y ahora de nuevo volvió a los 4 equipos. ¿Por qué se dio este paso atrás de algo que se veía como positivo, que se diera ese crecimiento en 2 ciudades tan importantes? Bueno, básicamente el tema está en la carencia de escenarios. Es decir, en Bogotá, el escenario que hay, que es el del Salitre, si bien es un escenario donde se puede jugar, desafortunadamente en Bogotá llueve todos los días. Entonces, para poder jugar béisbol, el distrito tendría que construir un estadio con techo. Lo segundo, en Medellín hay un escenario que cuenta con un terreno hermosísimo. En Medellín se puede jugar béisbol every day, porque allá el clima es hermoso. Pero el distrito, la ciudad, tiene un escenario muy pequeño, sobre todo para asistencia de fanáticos.
Entonces, si las ciudades no cuentan con escenarios mínimos para por lo menos incluir 5.000, 7.000 personas, va a ser muy difícil de que se pueda llevar béisbol profesional, porque ningún empresario va a querer invertir tanto dinero en un estadio que va a tener capacidad para 1.000, 2.000, 3.000 personas. O sea que lo que nos hace falta a Colombia como país para aspirar a ingresar a la Serie del Caribe, ya que ha quedado demostrado en los 2 últimos años que la serie latinoamericana entre todo resulta sencilla, por así decirlo, para Colombia, ¿es una expansión de la liga o ellos allá, la Serie del Caribe busca otras cosas más allá de la expansión del deporte? Bueno, los presidentes de las ligas de invierno que se encontraban por fuera de la Serie del Caribe, ellos desearon ingeniar, digamos que esta serie, para impulsar las ligas que están por fuera de la serie. Ahí está Nicaragua, la Liga de Panamá, la Liga de Colombia y una liga independiente que es la Liga Veracruzana de México. Entonces, como ellos no tenían participación en la Serie del Caribe, ellos, los presidentes en Colombia, pues liderados por Edison Rentería, decidieron crear la Serie Latinoamericana para que el mundo se diera cuenta que en estos países se juega buena pelota. Lógicamente que Colombia, por el crecimiento que ha tenido últimamente, tiene un nivel muy, pero muy bueno, tanto que yo personalmente creo que Colombia está al nivel de poder jugar una Serie del Caribe, pero para hacer esto, pues, se necesita un poco más de expansión de nuestra liga a otras ciudades y que haya mejores escenarios, básicamente. Porque para poder entrar a la Serie del Caribe debemos contar con escenarios aptos para traer un evento de esa magnitud a nuestro país. Y no nos digamos mentiras, en el actual escenario tomar Arrieta, eso sería un fiasco. ¿Y cómo va eso? ¿No? Hay un proyecto de renovar el estadio. Yo he podido leer en los diferentes lugares que hablan sobre béisbol de que ya están casi desesperados porque ya desde hace mucho tiempo les vienen hablando del proyecto, pero todavía no arrancan las obras y parece que este año no van a arrancar. Bueno, eso hay que preguntárselo al señor Joao Herrera. Pero la verdad es que las informaciones a veces como que confunden a la gente, ¿no? Yo he visto por meses que los periódicos dicen que el señor Joao Herrera dice que ya la maqueta está aprobada. Pasan 2 o 3 meses y leo otro titular donde dice que el señor Joao Herrera dice que las maquetas no están, que están esperando la aprobación del Major League Baseball. Entonces, a veces creo que las informaciones se prestan mucho para confundir y creo que la persona más indicada para responder esto es nuestro secretario. Bueno, cambiando un poco, y ya estamos acercándonos al final, cambiando un poco de frente, ¿cómo estuvieron las fechas de inscripción ahorita el 25, el 24 de marzo en Barranquilla, en Cartagena, de peloteros para la MLB? ¿Llegó bastante, fue masivo, no estuvo tanto como se esperaba? Bueno, la verdad es que en términos generales estuvo bien, hubo una buena asistencia de jugadores que se fueron a inscribir. Para que los oyentes tengan una idea de más o menos qué estamos hablando, Major League Baseball todos los años visita los países para registrar a los peloteros y este registro les permite a ellos habilitarse para poder ser firmados por cualquier equipo de grandes ligas. Los muchachos que no están inscritos frente a Major League Baseball no pueden ser firmados. Ahora, el porqué de estos registros básicamente es para hacer una verificación de que los muchachos, la documentación que entregan es legal y que la edad que ellos dicen tener, pues es la edad cierta que ellos tienen. Ya que en República Dominicana hubo mucha falsificación de documentos y se firmaron muchos peloteros por cantidades exageradas, millón y medio, 2 millones. Hubo un pelotero que fue firmado por $3 millones por los Nacionales de Washington y posteriormente se comprobó que el muchacho tenía mucha más edad. Entonces esto fue un dinero prácticamente que los equipos perdieron. Entonces, pues, para la protección de esos dineros, Major League Baseball decidió visitar los países y comprobar de que la documentación que ellos entregaran pues era efectivamente legal y cierta. Entonces, esto es básicamente un procedimiento que se hace de verificación de las edades de los muchachos. Bueno, llegamos al final de Sin Estadio, le agradecemos al Puma por esta visita. Aquí le reiteramos que tiene un espacio abierto cada vez que quiera venir, o si tiene algún jugador que quiera aquí darnos su opinión, invitar a otra gente, a más gente a expandir el deporte. Muchas gracias por la invitación y aquí tienen las puertas abiertas. Muchísimas gracias a ti, a tu compañero, de verdad, al Mr. Control. Esa coba no puede faltar.
yo también estuve sentado ahí. Un trabajo bien, bien hermoso. Así que a los oyentes, de verdad, muchas gracias y vayan a comer a la terraza, que de verdad que es bien barato y bien sabroso. Bueno, le agradecemos también la visita y recuerden que nos pueden encontrar en Twitter como @Team Sin Estadio, en Facebook como Sin Estadio y recordar visitar sinestadio.blogspot.com.ar. Muy buenas tardes, nos vemos mañana.